¿Sí? Ok. ¿Qué Sí, sin problema. veíamos la clase pasada, Maestra, muchachos? Mande, hijo. Dígame. entonces ya tengo falta de la clase pasada. Ahorita me recuerdas al final, hijo. ¿Sí? Y ya vemos lo de tu Sí, asistente. gracias. No te preocupes. Ajá. A ver, vamos a empezar. ¿Qué tenemos nosotros la clase pasada? Ya recapitulando, ahora sí que compactando la información. La clase pasada, muchachos, veíamos en qué bienes nos íbamos a especializar nosotros. Acuérdense que este es el modelo ricardiano de un factor específico, es decir, el trabajo. Y decíamos nosotros, la clase pasada, muchachos, que los precios van a ser igual a los salarios. Este supuesto, muchachos, se hace porque la teoría clásica del comercio internacional y los modelos clásicos económicos señalan que la única fuente de riqueza, lo único que genera valor, muchachos, es el trabajo. Si nosotros no trabajamos, literal, producimos algo, nosotros no estamos generando valor. Y yo les señalaba en esa misma clase que a partir de esta concepción de valor trabajo, y que el trabajo se transformaba en mercancías y las mercancías tenían valor, entonces hablábamos de los precios y de los precios se transformaban en dinero. Bueno, muchachos, por esa razón, los clásicos señalaban que lo que era el sector financiero, muchachos, era un sector parasitario. No en un término moral, muchachos, no de es bueno, es malo. Ellos señalaban que el sector financiero era un sector parasitario porque se apropiaba de valores o del valor del trabajo no creado. Decían, bueno, de la noche a la mañana, porque una acción de General Motors valía 100 y de repente 50. Ese era su argumento. Bueno, con base en esto, muchachos, de que los precios dentro del modelo clásico en este primer acercamiento van a ser igual a los salarios, ¿de qué va a depender, muchachos, que nosotros queramos producir el bien A o el bien B? Entonces, teníamos que en este caso, muchachos, si los precios relativos de A respecto a los requerimientos de trabajo de A son mayores, muchachos, en este caso nos especializamos en la producción, perdón, nos especializamos en el bien A. Ajá. Si yo tengo que los precios relativos son menores a estos requerimientos de trabajo, muchachos, nos especializamos en el bien B. Y y nos daba igual, en este caso, que el precio de nos da lo mismo. ¿Queda claro esta parte? Ahorita le pongo numeritos, muchachos, para que sea un poquito más didáctico visualizarlo. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, de lo que veíamos la clase pasada? Oiga, Miss, Dígame. se distorsionó esa parte en el audio. ¿No lo podría volver a explicar, por favor? Ah, sí, hijo, perdón, es que ahorita apenas a mí me pareció que estaba fallando mi internet, perdón. Yo lo que les Gracias. decía era que aquí el precio relativo de A con respecto al de B, si es mayor a la cantidad de trabajo, hijo, tú vas a producir el bien A. Pero si tus precios relativos son inferiores, vas a producir el bien B. Y si te da igual, se dice que somos indiferentes. Nos da lo mismo producir A o B porque ganamos exactamente lo mismo y trabajamos exactamente la misma cantidad de tiempo. ¿Sí queda claro ya? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Entonces, gracias. no, ¿de qué, hijo? ¿Qué vamos a tener nosotros? En este caso voy a poner, así tal cual vamos a ponerle números. ¿Puedo cambiar la hojita? ¿O me espero tantito? Sí, sí puede. Espera un poco, espera un poco. ¿Me espero un poco? No se preocupen, muchachos.
Un favor, no Ya, se maestra, muchas gracias. Nada más, antes de otra cosa, muchachos, más o menos avísenme 4:20, avísenme 4:20 para ir cerrando la clase. Estamos empezando 4:10, podemos acabar perfectamente bien 4:20 la clase, o sea, ir cerrando 4:20 para que 4:30, perdón, 4:30, 5:30 los deje salir de clase y puedan ahora sí que descansar un poco y ya entrar a su clase de las 6, ¿sí? Sí, mis gracias. Gracias, Miss. No, ¿de qué, chicos? Nada más acuérdenme avisarme porque la mía se emociona y yo me sigo. Ok, muchachos. Ahora sí ya puedo cambiar de hoja, ¿verdad? ¿Todo sí? Creo que sí. Entonces, No, no, Sí, me regreso, no pasa nada. Ah. Ustedes me dicen cuando ya. ya. Ya, ahora sí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a ponerle datos, muchachos. ¿Cómo tendríamos o cómo sería un ejemplo en este caso? Entonces, nuestro ejemplo sería, déjenme ya lo pongo con letra bonita porque esto de ponerlo así se ve muy feo. Considere que la cantidad de trabajo en horas hombre y el salario que se paga es de 120 pesos. O el precio. Y el precio de este bien en el caso del bien B el precio de este $350. Eso van a ser mis requerimientos. Determine qué bien debe producirse en esta economía. Entonces, ese sería mi ejemplo, muchachos. Nos está diciendo, ahora sí, como cuando iban en la primaria, vamos a anotar nuestros datos, ¿no? Entonces, nuestros datos, ¿qué nos dicen? Nos está diciendo que las horas o los requerimientos de trabajo para producir el bien A van a ser 8 horas. ALA, para producir el bien A, nos llevamos 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Nos está diciendo que los requerimientos para producir el bien B son 12 horas. ALAB son 12 horas. Aquí vamos a también tener nuestros precios relativos. Nos está diciendo que el precio del bien A, muchachos, es de 120 pesos. Y que el precio del bien B es de 350 pesos. La pregunta es, ¿qué bien debemos producir? Esos son los datos de nuestra economía. Acuérdense que estamos simplificando. Entonces, nuestro criterio de elección, acuérdense, era basarnos en el siguiente. El precio de A, el precio relativo de A y los requerimientos de trabajo de A con respecto a B. Y tenemos nosotros un criterio de decisión, puede ser mayor, igual o menor, ¿no? Dependiendo de cómo nos dé esta relación, muchachos, nosotros decidimos qué bien producir. Entonces, vamos a sustituir, voy a poner mis precios. 120, entre 350. 120 entre 350. Y voy a poner mis requerimientos. 8 entre 12. Si yo hago mi división 120 entre 350 para verlo con decimales, bueno, lo ideal es en fracciones, muchachos. 120 entre 350 nos da 12/35. Y aquí nos va a dar
0.34. 2.2 tercios. Ah. Aquí 12.35. ¿A vos cuánto me dijiste que era, Kelly? 0.34. 0.34, luego ahora lo voy a poner con decimales. Todo es exactamente lo mismo, 0.34 y 2 tercios. 0.66. 0.66, ¿ok? Con base en este criterio, muchachos, entonces ahora sí lo voy a poner en todos los casos igual. ¿Qué pasa? Que los precios relativos de A con respecto a B, muchachos, son menores. 0.34 es menor a 0.66, ¿están de acuerdo? En este caso, muchachos, nosotros nos vamos a especializar en la producción del bien B. ¿Por qué? Porque trabajo 8 horas produciendo el bien A, trabajo menos, pero también cuesta menos. En cambio, produciendo el bien B, trabajo 12 horas, pero me van a pagar 350 pesos. Por lo tanto, muchachos, es más eficiente para mi economía producir el bien B que el bien A. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Yo no entendí. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, a ver, déjame nada más pongo la interpretación. En este caso, nos especializamos en el bien A, en el bien B, perdón. Especializamos en el bien B. ¿Qué está pasando aquí, Michael? Tú tienes los precios relativos, ¿estamos de acuerdo? Piensa que, acuérdate, modelo clásico, tus precios son igual a tus salarios. Te estoy diciendo que tú por cada 8 horas de trabajo, yo te voy a pagar 120 pesos, ¿estamos de acuerdo? Y por 12 horas de trabajo en otra industria, te voy a pagar 350 pesos. Aquí tú debes de tomar una decisión, pero en términos económicos. ¿Qué bien me conviene producir? Entonces sacamos este esquema de comparación. Si tus precios relativos son mayores a tu cantidad de trabajo relativa, tú vas a producir el bien A. Es decir, te van a pagar más en el sector A que en el sector B, además de la cantidad de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si es... Mande. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos como separando, ¿no? El bien A y el bien B. Ajá. Pero ¿por qué tomamos los datos igual del lado del B? ¿Por qué tomamos igual del A? ¿Y por qué del lado del A tomamos de los datos del B? Aquí, esto de aquí. Ajá. Poner estos. Lo que estamos haciendo en este caso, Caro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué estamos haciendo en este caso, Carolina? Lo que pasa, hija, es que estamos hablando en términos relativos. Acuérdese que el modelo de David Ricardo, el de la ventaja relativa o comparativa, es decir, a qué corresponde. En este caso tú estás diciendo 120 pesos de A equivale a 350 de B. ¿Sí me explico? Aquí lo que estamos poniendo en términos de trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo de B necesitas por 8 horas de trabajo de A? ¿Sí? En este caso serían 120 equivalen a 350 pesos. 120 pesos de A equivale a 350 pesos de B. En términos de los precios. Y en términos de los requerimientos de trabajo serían 8 horas de A equivalen a 12 horas de B. Ajá. Ok, ya. Muchas gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, establecido este criterio de los términos relativos, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Más allá de ver los números por lógica, aunque trabajáramos más, no sé, en una oficina, véanlo así, si van a trabajar más en una oficina, pero les van a pagar menos, ¿qué van a preferir? ¿Trabajar en la oficina o poner un puesto de dulces afuera del metro? Van a trabajar menos y van a ganar más. Van a poner su puesto afuera del metro, ¿no? ¿Esto por qué les estoy poniendo este ejemplo, muchachos? Más allá de hablar del comercio internacional, piénsalo a nivel del comercio de un mercado interno, en específico el de la economía mexicana. No es que no haya fuentes de trabajo, muchachos, pero si analizamos las fuentes de empleo formal, dices, me voy a matar
4 horas, 2 horas de ida, trabajar 8 horas, 2 horas de regreso, entonces 8 y 4 son 12 horas, voy a trabajar 12 horas y me van a pagar 120 pesos, ¿no? En cambio, si busco, como dicen, ¿no? Todo lo que son las nuevas fuentes de empleo, que no necesariamente son informales, muchachos, entonces a lo mejor prefiero conducir un Uber porque voy a ganar más, que ahorita por lo que entiendo les están cobrando mucho de impuestos a todo lo de las plataformas y estos servicios, pero vamos a quitar esa parte. Después voy a trabajar igual 12 horas, pero no voy a ganar 120 pesos, voy a ganar 600 pesos, ¿no? Entonces esto genera, muchachos, que decidamos migrar hacia otros sectores productivos. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, pero aplicado al comercio. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. ¿Ya copiaron su ejemplo o me espero? Espere. Me espero. Profesora, Mande, hija. pero el 12.35 salieron de arriba. Sí, de los divide 120 150. entre 350 y te da .3428. Pero si tú con tu calculadora lo pasas a fracción, te va a dar 12.35. Una recomendación, no de qué, hija, una recomendación para sus exámenes, muchachos, no me vayan a utilizar la calculadora del celular. Yo les recomiendo que se traigan su calculadora, la científica esa de que, bueno, en mis tiempos costaba 100 pesos, pero ahorita creo que ya cuesta 200. Pero cómprense una calculadora científica y no tiren el instructivo, aprendan a utilizarla en el sentido de que no la vayan a tener en radianes ni en grados. Cómo pueda, la mayoría les transforma los decimales a número fraccionario y es mejor trabajar con números fraccionarios que con decimales porque recuperan todos los grados de información. No es lo mismo .34 a 12.35, porque aquí en este .34 ya omitimos muchos decimales. Aquí no es lo mismo 2/3 que .66 al infinito y más allá. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahora sí que esa es recomendación para, no nada, para esta materia y para todas las que lleven matemáticas. Miss, pero ¿qué hago si ya tiré mi instructivo hace mucho tiempo? ¿Qué calculadora es? Es una Casio. ¿Es una Casio FX82MS o cuál es? Es una FX 991 LA Plus. A ver, ahorita me manda un mensajito por el chat, me anota bien su S y yo le busco el instructivo. Generalmente están los instructivos. Ay, gracias, Miss. Sí, Sí, busquen sus instructivos, no los tiren. La Miss todavía carga el suyo. ok, Ok. está bien. ¿Les puedo cambiar esto, muchachos, ya o todavía no? Maestra, Dígame, hijo. ¿cuál era la determinación que decía? ¿Cuál tiene que ser más grande para escoger el A? Ok, para escoger el A es que los precios relativos, hijos, sean mayores, es decir, PA sobre PB sea mayor a su coeficiente ALA sobre ALB. O sea, aquí Las- está. Aquí está. el lado Cuando sea derecho, mayor, nos especializamos en. el lado Y derecho si es son las horas menor, laborales. de su lado derecho son las horas laborales y de su lado izquierdo son sus precios relativos. Ok, en este caso, como es las horas Ah. laborales predominan sobre los precios, vamos a irnos que nos conviene el bien B. No, en este caso, ahora sí, en este caso tu coeficiente de trabajo es mayor respecto a lo que tú estás cobrando. Acuérdese lo que le decía hace rato a su compañera. Yo te voy a, tu precio es igual a tu salario. Te estoy diciendo que te voy a pagar 120 pesos en un sector y en otro 350. Cuando nosotros hacemos ese costo relativo, resulta que tú estás ganando por cada hora de trabajo en A, te voy a pagar 34 centavos. Eso es a lo que equivale. En cambio, si tú haces esta conversión, dices, tienes que trabajar 2 horas con respecto a 3, esto nos da .66. Tienes que trabajar más en A que en B.
¿Sí me explico? Con respecto a lo que vas a ganar. Ya entendí. Por maestra, eso te gracias. conviene, ¿sí? Por eso te conviene producir el bien B, en cambio, respecto al bien A. ¿Quieren que les voy a poner datos así nada más para que lo vean? ¿Puedo cambiar esta hojita? Sí. Ajá. Con números para que les sea más fácil. ¿Qué pasaría cuando producimos A? Vamos a considerar, muchachos, en el caso de que fuera A, en el caso de especialización de A, ¿qué vamos a tener? O sea, si nosotros quisiéramos ver qué condiciones, vamos a suponer que el precio de A es de 80 pesos y que el precio de B, vamos a ponerlo un poquito más alto, sea 90. Pero aquí vamos a tener la diferencia en los requerimientos de trabajo. Tú vas a trabajar 1 hora en A y ¿qué va a pasar con lo que vas a trabajar en B? Vas a trabajar 4 horas. Te está pagando más, ahora sí que estar en el sector B, pero tienes que trabajar más. Si nosotros lo pasamos a nuestros criterios de precio de A sobre precio de B y ALA sobre ALB, vamos a sustituirlos. Este es otro ejemplo, ¿verdad, Miss? Ajá, este es otro ejemplo. 8 entre 9, bueno, 80 entre 9, porque son 80, 90, 80, 90. 80 entre 90 nos da 8 novenos y 8 novenos es igual a 0.88. Ahí se lo estoy poniendo todo resumido. Esto es 1/4. Igual lo voy a mantener aquí 1/4 y 1/4 es igual a 0.25. Déjenme borro el igual que puse aquí. Se me fue. ¿Qué es más grande? ¿0.88 o 0.25, muchachos? 0.88. 0.88. Entonces, mis precios relativos son mayores a mis requerimientos de trabajo. En este caso, muchachos, nos especializamos en la producción de A. O sea, eso siempre es una norma, Miss. Siempre que esté viendo la apertura hacia el lado izquierdo, nos vamos a especializar en A. Ajá. Y cuando vea el derecho, nos especializamos en B. Exacto. Sí, hijo. Ok, Sí, gracias. esto, ojo, este es solamente para nuestra economía interna. No nos estamos metiendo todavía con el comercio internacional. Ajá. De todas maneras, muchachos, si su preocupación es por los temas de examen o qué ejercicios vayan a venir en el examen, no se les olvide, yo les doy sus problemarios. Les voy a dar su problemario teórico y les voy a dar su problemario práctico. No son los mismos ejercicios, obvio no les voy a poner los mismos ejercicios, pero ¿a qué me refiero con los mismos ejercicios? No son los mismos datos, pero sí más o menos una estructura de qué temas van a venir en el examen. Ajá. Para que no se sientan presionados ni, pues yo entiendo que les cuesta un poco más de trabajo en esta modalidad en línea. No es de que les regale calificación, tampoco se trata de eso, pero sí que no se sientan tan estresados, les digo, de por sí encerrados y luego uno haciéndoles la vida miserable, pues peor tantito. Entonces, no se preocupen, cuando vayan a hacer ya sus exámenes, yo les paso sus problemarios, ustedes los resuelven en su casa y yo los resuelvo en clase con ustedes. Entonces, si tienen dudas, yo parto, en lugar de tener una clase de repaso, yo tengo una semana de repaso. Un día nos agarramos, vamos a ponerlo así, que su examen fuera de este lunes en 8. Pues hoy nos agarramos a ver toda la teoría, todo su problemario teórico y el jueves vemos su problemario práctico. Y ya el lunes presentan su examen, para que estén tranquilos, muchachos, ¿sí? No se estresen. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Super cool, Miss. Gracias. Entonces ya quedó un poquito. No, ¿de qué, muchachos? Pues para eso estamos. Ahora,
Una pregunta. ¿Ya con este ejemplo ya quedó un poquito más claro cuáles son nuestros criterios de elección? Sí, Miss. Ok. Ahora, es importante tener en cuenta esto, muchachos, porque hasta ahorita solamente habíamos hablado del mercado interno. ¿Qué vamos a tener cuando hablamos del comercio internacional? Entonces, cuando nosotros hablemos del comercio internacional, muchachos, vamos a tener los mismos criterios de elección. ¿A qué me refiero? ¿Puedo cambiar la pantalla o me espero tantito? Espere, Miss, espere. Sí, no se preocupen, muchachos. Yape. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? ¿Cuándo vamos a decidir quién es más eficiente produciendo el bien A? O sea, ¿qué pasa cuando incorporamos al comercio internacional? Cuando nosotros incorporamos al comercio internacional, muchachos, ahora sí que incorporando al extranjero, lo único que vamos a hacer para diferenciar las variables es agregarle un asterisco a nuestras variables. Incorporando al sector externo, vamos a tener lo siguiente, muchachos. Vamos a tener los requerimientos de trabajo del bien A en el exterior y ALB, perdón, ya me estoy equivocando aquí, ALB asterisco, que serían los requerimientos de trabajo del bien B, pero en el extranjero. O sea, estos serían los requerimientos de trabajo del bien A y los requerimientos de trabajo en el bien B. Pero en el exterior. Es la manera en que lo vamos a tener. ¿Y cómo decidimos qué bien vamos a producir? Permítanme tantito, muchachos, mandaron un mensaje a alguien de sus compañeros y no veo. No, nada. Pensé que alguien se había equivocado. Okay. Es que había un compañero que no podía entrar al grupo. ¿Pero ya pudo entrar? Ya. Gracias. Ahora sí que gracias. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a decidir, ahora sí tal cual, quién produce A y quién produce B? Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero, muchachos, es que vamos a partir del siguiente criterio. Lo que voy a hacer es suponer, muchachos, los precios relativos de nuestro país. Entonces, aquí vamos a poner la pregunta de los miles de millones. Nuestro país. ¿Y cuál el extranjero? Y lo que voy a hacer, muchachos, es tomar los precios relativos de nuestro país. En este caso, ¿qué vamos a tener, muchachos? Voy a poner el precio de A, entre el precio de B, y en lugar de tomar los requerimientos de trabajo nacionales, voy a tomar los requerimientos de trabajo en el exterior, es decir, voy a poner un asterisco, ALA, asterisco, entre ALB, pero asterisco, es decir, estamos hablando del sector externo. Si esto es igual, muchachos, tanto nosotros, ahora sí que al país extranjero le da lo mismo producir A o B. Le da lo mismo
producir A o B. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Si los precios relativos, el precio interno de A, entre el precio interno de B es menor, muchachos, a L, A asterisco, entre A, L, B asterisco, muchachos, en este caso, el país extranjero se especializa en B. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Y aquí viene ahora sí que no hay problema, muchachos. Y si los precios relativos de A, internos, son mayores a los requerimientos de trabajo externos, muchachos, el país extranjero se especializa en A. Aquí, ¿cuál sería el problema, muchachos? Aquí el problema sería que también nosotros nos especializáramos en el bien A, de manera, muchachos, que el bien B se dejaría de producir. Si lo quieren ver en términos reales, pensemos en la economía mexicana versus la economía norteamericana. ¿Qué está pasando? En México, ¿cómo son los salarios en la producción de alta tecnología, en bienes con alto contenido tecnológico, muchachos? ¿Cómo son los salarios en ese sector? Pues son altos, ¿no? O sea, si nosotros nos dedicamos a la investigación, bueno, a la investigación, a la tecnología, son altos, también en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los salarios, muchachos, en los trabajos que son menos especializados? Vamos a pensar en los chicos que trabajan en McDonald's. ¿Cómo son los salarios en Estados Unidos respecto a los que trabajan en McDonald's? ¿Son altos o son bajos? Bajos. Altos. Altos, ¿no? En Para ellos son Estados altos. Unidos, Son medios, pagan mejor Estados en Unidos Starbucks. es alto, en México es bajo. a ver, no se peleen. En México, ¿cómo son? ¿Altos o bajos? Bajos. En México, México bajo. en México trabajar en un McDonald's, muchachos, son salarios bajos, ¿no? En Estados Unidos, para empezar, ¿les pagan por una jornada de 8 horas o les pagan por hora? Por hora. Pagan por hora. Por hora. Entonces, en promedio, la última vez que sacaron en promedio el salario por hora en Estados Unidos, en promedio, muchachos, era alrededor de $30 la hora. A un tipo de cambio, vamos a cerrar el ojo de buen cubero, de 25 pesos por una hora en Estados Unidos, ganarían 750 pesos mexicanos. Nosotros, para ganar 750 pesos, considerando que el salario está en 120 pesos, 750 entre 120, tenemos que trabajar 6.25 horas. Está Así, muchachos. sobreexplotado el trabajo en México. Pues claro, mucho, pero con base en esto, muchachos, ¿qué va a pasar? Véanlo así. Entonces, ¿en qué sector vamos a querer trabajar? En este caso, muchachos, todos vamos a querer trabajar en el sector donde paguen más. Y lo que va a pasar es que se va a dejar de producir el otro bien. En este caso, México lo que va a tratar de hacer es, pues si en Estados Unidos los salarios son más altos, me voy a especializar en la producción de tecnología. Todos queremos producir tecnología y nadie va a querer trabajar en McDonald's. Obvio, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, muy tonto, muchachos. O todos vamos a querer trabajar en McDonald's y ninguno va a querer trabajar en el sector tecnológico. Por ahí se escuchó un micrófono muy viciado, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Algo querían preguntar? No, nada más estaba haciendo interferencia. Entonces, ¿sí queda claro más o menos esta idea, muchachos?
Si quieren les pongo datos para que lo puedan aterrizar un poquito mejor. ¿Puedo cambiar ya de pantalla o me espero tantito? Sí, maestra, puede cambiar. ¿Sí? ¿Todo sí? Ok, consta. Entonces, vamos a suponer los precios relativos que teníamos hace ratito, muchachos. Voy a poner el precio de A. Perdón, ¿puede regresar un minutito muy rápido? Ah, sí, hijo, claro que sí, no se preocupe. Oiga, Miss, Mande, hijo. Listo, mis yo gracias. ya me arrepentí de estudiar comercio internacional. ¿Por qué? Creo que ahorita es más rentable el marketing. Creo que está teniendo más relevancia en cuanto al tema digital y toda esta onda que está generándose últimamente, o en mi percepción, o creo que así es. ¿Usted cómo ve, Miss? Es que es difícil, hijo. Bueno, es que yo lo veo así. Para mí, ahora sí que les voy a ser muy objetiva. Yo todas, sin ofender a ninguna carrera, muchachos, ni muchísimo menos, pero a mí estas carreras nuevas, por así llamarlas, marketing, publicidad y medios y todas estas carreras que han surgido, yo no digo que no tengan su valía, pero en su momento eran parte de otras carreras. ¿A qué voy? Estudiabas administración de empresas y te especializabas en marketing. Estudiabas derecho y te especializabas en derecho y comercio internacional. Porque acuérdense que hay una legislación en términos internacionales respecto al comercio. Estudiabas, ahora sí voy a atentar aquí, estudiabas economía, estudiabas contabilidad y después estudiabas finanzas. O sea, no eras financiero, se derivaban estas nuevas carreras, y les digo entre comillas, nuevas carreras, se derivaban de un tronco común. Entonces, yo creo, bueno, desde mi punto muy personal de vista, que yo creo que lo idóneo es estudiar la carrera base y después estudiar una especialidad. En este caso, hijo, usted lo que podría hacer es estudiar negocios internacionales o comercio internacional y después estudiar una especialización en marketing internacional. Creo yo que complementa más su carrera. ¿Por qué? Porque ya tiene las nociones como tal de los negocios internacionales, cómo operan los flujos tal cual, y ya después así tal cual, se especializa en esa área que sería el marketing internacional. Esa es mi perspectiva, claro está, pero ahora sí que depende de lo que a ustedes les guste, ¿no? Yo les puedo decir, estudian economía y es bien bonito y hartos números, y me van a decir, pues sí, a usted le gusta, a nosotros no. Entonces sí, ya depende de lo que a ustedes les interese, pero yo creo que es mejor que terminen una de estas carreras, por así llamarlos, las ciencias duras o carreras puras, si la quieren poner así, y ya después estudiar una especialización en todo lo que se deriva de cada una de las carreras. No sé si lo Ok. ayudé o lo empeoré. Claro que sí, Miss, gracias. No, ¿de qué, hijo? Ok, ¿qué vamos a tener en este caso? Para poner un ejemplo de lo que les decía, vamos a suponer igual que el precio en el sector A es de 80, el precio en B va a ser de 90, vamos a dejar esos precios relativos, y lo que vamos a tener ahora, muchachos, son los requerimientos de trabajo, tanto internos como externos. Vamos a tener aquí en México 1 hora, vamos a ponerlo así. En el exterior no estamos hablando de ningún país en específico. Vamos a poner 2 horas, simplemente van a tener cambios. ALB, teníamos en este caso que eran 4, me lo pongo con el mismo color. Y en el caso de este lado vamos a poner sí, muchachos, vamos a hacer el mismo criterio de comparación, primero con la economía interna y después con la economía externa. Ya lo voy a poner así, son 8/9. Acuerdo, voy a poner igual, 80 sobre 90, comparándolo entre 1/4. Ya lo voy a poner en puntos decimales, quedamos que era 0.88. Y aquí 0.25.
Como esto era mayor, muchachos, nos especializábamos en A. Esto es, muchachos, para la economía interna. ¿Qué va a pasar con el sector externo? Aquí estamos considerando, ahora sí que en nuestro imaginario, muchachos, estamos considerando que México es la punta que está dominando el mercado internacional o que somos el país de referencia. Eso es lo que estamos suponiendo en estos casos. Lo podemos hacer, bueno, Estados Unidos es nuestro punto de referencia y nosotros somos la economía extranjera. Ahora sí que aquí es cuestión de perspectiva y de poner quién es el país de referencia. En este caso igual vuelvo a poner mis precios relativos 80 sobre 90 y 2/5. 2/5 nos da 0.4, muchachos. Comparado contra 0.88 sigue siendo mayor 0.88 a 0.4. El extranjero también se va a especializar en el bien A. En este caso, muchachos, nada más tomando como objetivo estos dos países, por lo tanto, el bien B no se produce. ¿Sí queda claro, muchachos? No, ¿Qué pasó, hija? Que no del todo, Miss, como que me confundí un poquito. Nada más hizo lo mismo que hace rato, ¿no? Sí. No. Aquí lo que hice fue, de este lado, ahora sí, de este lado, de tu lado izquierdo de tu pantalla, ahora sí que lo voy a poner. Aquí tienes cómo tomas, esto es tu mercado interno, este es el mercado nacional. Tú ya estás decidiendo, Caro, que vas a producir el bien A. No estábamos tomando en cuenta para nada el exterior. Pero, ¿cuáles van a ser las decisiones del sector externo? El sector externo lo que va a hacer es tomar como referencia, por eso le decía, vamos a considerar que México es el punto de referencia y tomando en cuenta los salarios que se están pagando en estos sectores, entonces también el mercado extranjero va a querer producir el bien A. Ahora, ¿por qué supone esto este modelo, muchachos? Acuérdense lo que yo les decía la clase pasada. Esto es lo que estaba detrás, de manera muy simple, muchachos, de la Unión Europea. ¿En qué sentido? Vamos a migrar el trabajo entre sectores, muchachos. Ya vimos que en Alemania, pensemos que somos parte de la Unión Europea, ¿no? Ya vimos que en Alemania los salarios son más altos en la producción de automóviles que en Grecia. Nosotros vamos a hacer Grecia que en la producción de automóviles. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es migrar de Grecia hacia Alemania en ese sector. Todos vamos a querer producir automóviles porque los salarios y la cantidad de trabajo en ese sector es mucho mejor. Trabajamos poco y nos pagan mucho. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea detrás. En cambio, en aquellos sectores que vamos a pensar en queso. Tenemos que trabajar mucho y nos pagan poco. Entonces, tanto en Alemania como en Grecia vamos a dejar de producir ese bien. ¿Sí queda claro un poquito más? Ahora sí, ya poniéndolo en este caso. Aquí lo que estaríamos diciendo es que tanto Grecia como Alemania van a producir automóviles y van a dejar de lado la producción de queso. Eso sería nuestro marco comparativo, tratando de aproximarnos a lo que es el comercio internacional. Lo idóneo sería, esto pasaría si el salario es mejor. La realidad es, siempre es esto así, muchachos, siempre los requerimientos de trabajo son de manera que tanto el mercado nacional como el mercado interno producen el mismo bien.
No. ¿No? Ya No. ¿sí quedó un poquito más claro, Caro? Lo que le expliqué ahorita. Pues creo que sí, Miss. Yo A creo ver, que le voy a poner el caso donde son diferentes para que vea la especialización. ¿Puedo cambiar la pantalla, muchachos, o me espero tantito? ¿Puedo hablar, Espérate. maestra? ¿Mandé? ¿Me espero? No, ¿puedo hablar? Sí, hijo, dígame. Aquí, para ver si yo entendí, nos va a poner lo que viene siendo los precios y nos va a poner dos países, ¿no? Entonces, el país 1, cuántas horas destina, y el país 2, cuántas horas destina en cada bien, ¿no? Entonces, dividimos en dos y sacamos lo que viene siendo nuestro país, en qué se va a especializar, ¿no? Luego el otro país, en qué se va a especializar. Y entonces ya abajo ponemos que la conclusión, ¿no? 3 puntos es, por lo tanto, el bien B no se produce en el extranjero ni aquí, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué, hijo? Miss, Mande, hija. me acaba de enviar un mensaje un Héctor Rodríguez, no sé quién sea, Ajá. pero dice que va aquí con nosotros, bueno, que va en el grupo y que me dijo, hola, oye, perdón, voy contigo en esta clase que nos toca, ¿le podrías decir a la maestra que se me fue la luz, por favor, y que mi compu no sirve? Ok, hija, sí, nada más, no sea malita. Ahorita que me vaya a pasar lista, sí, o de una vez si quiere, anóteme el nombre de su compañero en el chat para que yo le ponga su asistencia y ahora sí que dígale a su compañero que no se preocupe, ahora sí que pues espero que no nos pase muy seguido esto de la luz, espero que a mí no me pase, porque Ok. entonces, sí, pues dígale que no se preocupe, hija, gracias, y ahorita yo le tomo asistencia a su compañero, muy amable, Caro. Gracias, Miss. No, gracias a usted. Miren, voy a poner otro ejemplo para que vean en este caso o cómo sería lo idóneo. Igual, voy a tener mis precios relativos. Precio relativo de A, vamos a ponerle 50. Precio relativo de B, voy a ponerle 20. Voy a tener los requerimientos de trabajo en nuestro país, que van a ser 3, y los requerimientos de trabajo en el exterior, que son 8. Voy a poner las cantidades de trabajo en el extranjero. Aquí que vamos a tener, voy a ponerlo de manera que me dé inferior. Ahí está. Vamos a verlo así, lo que decíamos hace ratito, pensemos en México, nosotros somos el país extranjero. En Estados Unidos te pagan 3 y tú tienes que trabajar 12, entonces no nos conviene, ¿no? ¿Qué voy a poner aquí? Voy a empezar con el mercado nacional, ¿no? Si pongo el mercado nacional, muchachos, voy a dividir 50 entre 20 y 3 entre 8. Si yo saco mis números fraccionarios, esto me da 50 entre 20, nos va a dar 2.5. Y 3 entre 8, que son 3 octavos, nos da 0.37. Si yo me baso en mi criterio de elección, 2.5 es mayor a 0.37. ¿Qué va a pasar en el mercado interno? Nosotros nos especializamos en el bien A. ¿Qué va a pasar con el extranjero, muchachos? Vamos a hacer igual la comparación 50 entre 20, pero ahora las cantidades son 12 entre 3. Ya quedamos que aquí nos da 2.5 y 12 entre 3 nos da 4. ¿Están de acuerdo que este es menor, muchachos? En este caso, el extranjero se especializa en el bien B. Esto sería lo idóneo, muchachos, y esto es lo que se busca a nivel internacional, que cada país, entre comillas, se especialice en ciertos bienes, de manera que se generen
las ganancias del comercio. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿O todavía no? Sí, mismo. Sí, Miss. Está un poquito más claro, sí. No se preocupen, ahora sí que este enfoque es un poco todavía más, ¿cómo decirlo? Lo que nos genera es un poco de ruido porque estamos hablando de dos bienes, estamos pensando en los precios de nuestro país y si México es de referencia. Ahorita ya vamos a ampliar un poquito más el modelo y ya no solamente vamos a pensar en un solo bien, porque no producimos un solo bien, producimos muchos bienes, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir ampliando nuestro modelo, pero ustedes no digan frío hasta no ver pingüinos. La Miss les dirá cuando se preocupen. Ahorita ya vamos a ver un ejemplo parecido a los que vienen en el examen, pero sí lo que necesito que les quede claro, muchachos, es los precios relativos y los requerimientos de trabajo. ¿Hasta aquí no hay dudas? No, Miss. ¿No? ¿Puedo cambiar la No, pantalla o me espero tantito? Sí, le puede cambiar. Un minutito, Miss, un minutito. ¿Tantito? Ok. Gracias, Miss. Sí, ok. ¿Qué vamos a tener, muchachos? De aquí, fíjense ya cómo estamos hablando de la especialización. Entonces, déjenme agregar una hoja y les voy a poner lo siguiente. Con base en lo anterior, con base... Acuérdense que es con base, no en base a, porque en base a es un traste en donde guardan su comida. Más en lo anterior, se denota la importancia de la especialización. ¿Qué son las ganancias del comercio, muchachos? Las llamadas ganancias del comercio es que ambos países casi siempre van a obtener un beneficio mutuo. Si ambos países, lo que les ponía en el primer ejemplo, si ambos países nos especializamos en la producción de A, tarde o temprano nos vamos a acabar estorbando un poco en el mercado. Lo que les decía del comercio intraindustrial. México tiene que ser muy eficiente para competir en los mercados internacionales en la producción de automóviles. ¿Por qué? Porque no solamente él se encarga de producir automóviles, sino que también importa automóviles. Para que la industria mexicana automotriz no pierda terreno frente a sus competidores, muchachos, tiene que estar constantemente innovando. Esas son las ganancias del comercio. ¿Qué hice? Ah, ya, perdón. Y la interpretación de lo anterior sería lo siguiente, muchachos. Al especializarse, nuestro país, suena un poco enredado esto, es más eficiente, y lo voy a poner entre comillas, muchachos, produciendo el bien B al producir el bien A. Está un poco enredado. ¿Qué significa esto, muchachos? Nosotros vamos a ser más eficientes, y por eso se los puse entre comillas, produciendo el bien B
al producir el bien A. Yo soy bueno produciendo aguacates, lo hemos discutido, ¿no? México es bueno produciendo aguacates. Ok, encárgate de producir aguacates y en lo que tú alcanzas el desarrollo acá, alcanzas a hacer este proceso de destrucción creativo como China, cómprale mientras la tecnología a Estados Unidos. Va a llegar el momento en que des ese cambio, pero de momento hazlo así. ¿Sí me explico, muchachos? Eso fue lo que hizo China. De momento China no era bueno produciendo absolutamente nada y les estoy hablando de la década, bueno, vamos a pensarlo en términos históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, China no era bueno ¿En los produciendo 60? En los 60, 70, 80, muchachos, China no era bueno produciendo nada. No, se los soy sincero, muchachos. ¿Cómo se dio el desarrollo tecnológico en China? China, después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, si ustedes analizan la estructura de la economía china, era una economía todavía muy enfocada a lo que era el sector agropecuario. Era una economía que, entre comillas, estaba saliendo todavía en términos feudales. O sea, tenían un emperador. Viene la revolución, viene que se acaba, ahora sí que viene la revolución china, viene la llegada de Mao Zedong, viene la economía roja. Entonces Mao Zedong decía, ok, vamos a dejar de ser una economía agraria, agrícola, vamos a dar el salto hacia adelante. Y esto es el salto hacia adelante, muchachos, se conoce como el desarrollo tecnológico. Vamos a construir maquinaria y equipo. La manera en que lo logró China, muchachos, fue matando a mucha gente de hambre. Se los digo muy en serio. Cuando China quiere dar el salto hacia adelante, muchachos, empieza a descuidar los campos, empiezan a migrar literal. La población agrícola la empiezan a migrar hacia el sector industrial. Y para poder hacer eso, Mao Zedong tenía esta idea. Hay que empezar a obtener acero. Para obtener acero, la gente empezó a migrar del sector agrícola al sector de la industria minera para obtener el acero. El problema es que el acero en China no se obtenía en aquel entonces tan fácil, ni siquiera era buen acero de buena calidad. Entonces descuidaron los campos. Si no cultivas, muchachos, pues la economía china era una economía de autoconsumo, dejas de producir. Ahora, vean cómo hacemos cada tontería. En aquel entonces, muchachos, se dio la orden de que se mataran a todos los gorriones porque estos se comían las semillas. Matas a los gorriones, entonces se te viene una plaga de langostas. No sé si ubican a las langostas, estos animales como grillos, pero tamaño gigante, ¿no? Las que salen en la Biblia. Sí. Ándale, esas meras, esas que se acaban todo. Ajá. Ya no se escucha. Perdón, ¿ella se escucha? Ya. Ya vi. Mataste a los gorriones. ¿Quién se va a comer a las langostas? Acabaste con ahora sí que con el que regulaba la población de langostas. Con su enemigo natural. Lo exterminaste. Entonces las langostas se acabaron los granos. Literal, acabaron con las cosechas en China. Ya no hay producto, ya no hay granos básicos. Y se viene la hambruna en China, muchachos. La hambruna en China duró 40 años. Y si ustedes revisan por ahí los libros de historia de la economía china, o los que lleguen a encontrar que no sean de la historia oficial, se viene una hambruna de 40 años. Hay un documental, si lo quieren buscar luego en internet, se conoce como la hambruna de Mao, así se llama el documental. Y habla de cómo las personas, en su desesperación por querer comer, hacían pasteles de lodo, de arcilla, y se los comían. Como en África actualmente. Sí, también, así se comían. Ahora el problema es, literal, muchachos, traten de defecar piedras. Es muy difícil. De hecho, en África los comen porque al ser ahora sí que una tierra muy pesada, una masilla muy pesada, hace que se te quite el hambre durante pues 2 comidas. Entonces por eso la gente lo compra, pero es muy difícil pues de desecharlo. Literal, así como dice usted, literal, para desecharlo es muy difícil. Lo que esto generaba era que te desgarraras
por dentro, así tal cual, se te desgarraban los intestinos tratando de evacuar piedras. Eso, y ahí viene, muchachos, lo de que en China se comen todo lo que no se mueva. Viene precisamente de esta hambruna. Te mueres. Y a los años salió un documento donde un señor escribió una carta y decía, ok, yo me voy a morir. Si tratamos de sobrevivir todos en esta casa, no lo vamos a lograr. Entonces, yo me muero y yo les doy permiso de que me coman. En China hubo canibalismo, por eso dicen que se comen los fetos. Sí, sí es cierto, muchachos. No es leyenda urbana. Esto se debe precisamente a la hambruna. Te mueres, te comen. Ahí sí, si no se mueven, les pegan una mordida. Incluso, profesora, en la actualidad hay un decreto, si tú te mueres de hambre, te puedes comer a tu paciente. Sí. Pues sí, así que se escucha muy duro, muy crudo, muchachos, pero así funciona. Entonces, esto genera la hambruna de Mao y esto genera durante 40 años. Por eso en China, y aún así siguen siendo muchos, hubo un descenso en la población considerable. Ahora, a costa de ese sacrificio de muchísimas personas, muchachos, ¿qué pasa en China? China empieza a crear manufacturas en un inicio de muy mala calidad. Les digo, ustedes probablemente no les tocó o estaban muy chiquitos, pero esos famosos juguetes que decían Made in China y los agarrabas, prendían, daban 1, 2 vueltas y a la tercera vuelta ya no volvieron a prender. Bueno, China empezó copiando ese tipo de tecnología tan básica, tan rudimentaria, muchachos, pero primero lo voy a hacer mal, después lo voy a hacer igual que tú y después voy a hacer mejor que tú. Esto se conoce, muchachos, como proceso de destrucción creativa, y lo establece un autor que se llama Michael Schumpeter. Déjenme se los anoto. Ya perdí mi plumón. Ya perdí el lápiz de la computadora. No sé dónde lo dejé. Y estoy en mi casa, imagínense. Ya lo encontré. Perdón. Miss, no se escucha. ¿O se fue? No, aquí estoy. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Es que se mueve esto y ahora sí que ya está fallando mi computadora. En una de esas me desconectan. Este proceso de destrucción creativa, muchachos, les decía hace un momento, lo ven mucho sus compañeros de administración de empresas. Y esto está a cargo de un señor llamado Michael, bueno, es alemán, es Michael Schumpeter. Y para hacerlo sencillo, muchachos, es como cuando ustedes aprenden a andar en la bicicleta. La primera vez se caen, la segunda vez también y la tercera vez también. Pero ¿qué va a pasar? A base de prueba y error, muchachos, aprenden a andar en bicicleta. Lo mismo pasa con la industria y eso fue lo que pasó con la industria china. Lo voy a hacer mal las primeras veces, pero después lo voy a hacer bien y después lo voy a hacer mejor que tú. Y esta es la idea de la especialización, muchachos, que busca estas ganancias del comercio. Por eso dice en este caso de que nuestro país va a ser más eficiente produciendo el bien B al producir el bien A, porque me estoy especializando en hacer el bien A, pero después voy a ser capaz de producir el bien B igual o mejor que tú. Esa es la idea, muchachos, del comercio internacional. Obvio, estos modelos están suponiendo que no hay restricciones al comercio, que no hay costos a los transportes, que no hay barreras tanto arancelarias como no arancelarias, muchachos. Que vivimos en un mundo color de rosa, si le quieren poner un calificativo, y que las mercancías se pueden mover libremente de un país a otro. Sabemos que esto no se da así, muchachos, porque lo queramos aceptar o no, muy en el fondo de nuestro ser, pues somos nacionalistas. Bueno, no, los mexicanos no, para ser sinceros no, pero el resto del mundo sí. ¿Sí queda claro, muchachos? Ojo, esta crítica que les estoy diciendo de que los mexicanos no somos nacionalistas, en términos del comercio internacional, muchachos, también tiene un porqué. ¿Sí me escuchan?
Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Sí, Les sí, decía, Miss. ¿sí? Ahora, les decía, no es que los mexicanos no seamos nacionalistas en términos del comercio internacional porque somos, ay, Miss, es que siempre estamos pensando en volvernos güeritos de ojos azules, ¿no? Lo que dicen hace poco. Lo que pasa, muchachos, es que en términos del comercio internacional y en términos de la economía nacional, los productos mexicanos, muchachos, durante mucho tiempo fueron malos y caros. Yo les comentaba hace algunas clases lo del famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Literal, muchachos, lo hecho en México estaba mal hecho. Cuando se abre el comercio internacional en la década de 1980 de manera agresiva, ajá, ¿qué haces? Dices, ok, se los voy a poner así. Mi papá es mecánico. Y yo les comento esto, ¿por qué? Porque mi papá me ha hecho este comentario respecto a este modelo, en el sentido de que dice, hija, ¿ibas tú a una refaccionaria con una banda para camión? Dice, y literal, el señor de la refaccionaria, aunque tú llevaras el número de serie y la marca, podías comprar la banda que decía el mismo número y no le quedaba el camión. Dices, bueno, una salió defectuosa. Ibas, la cambiabas y regresabas y no le quedaba. De plano agarraban muchas veces, ya cuando había confianza, dicen, papá, agarraba el señor de la refaccionaria y me aventaba la caja de bandas y me decía, y búsquele la que le quede. Y es aquí, muchachos, donde se da el auge de los oficios, carpinteros, torneros, el señor de los ures, literal, el señor hulero. Muchachos, era porque no había manera de encontrar, o sea, lo que hacían las industrias mexicanas, en su gran mayoría, muchachos, eran cosas de muy mala calidad. Con base en esto, cuando llega el comercio internacional, de todo, muchachos, agarras y vas a la refaccionaria y te dicen, ah, mira, esta es la refacción, viene de Estados Unidos, es un poco más cara, pero aquí está, y le queda la primera. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? ¿Vamos a seguir buscando adaptarlo o vamos a agarrar y vamos a comprar lo que viene del exterior porque ya está bien hecho? Hay que ¿Ustedes qué seguir harían? adaptándolo. ¿Mandé? Hay que seguir adaptándolo. ¿Lo vas a seguir adaptando? Vas a perder tiempo. Bueno, Es mejor comprar lo que ya está hecho, ¿no? Acabas comprando lo que ya está hecho. ¿Para qué voy a comprar una banda de camión? Que era lo que se empapé. Voy a comprar una banda de camión que ya sé que no sirve y que tengo que ir a ver al señor del hule, al tornero, a los que tenga que ir a ver para que me la adapten y le queden. Pues de una vez mejor pago un poco más caro y que le quede de una vez. Esto, muchachos, generó la destrucción de la industria interna. Por eso les decía, en este caso, no es que nosotros seamos malinchistas porque somos una gente con poco nivel cultural, ni porque somos lo peor del mundo, no. Tiene que ver, muchachos, con una cuestión histórica de que nuestra industria durante mucho tiempo fue ineficiente. Hoy ha cambiado, sí, pero cambian la forma de pensar de la noche a la mañana de toda una sociedad. ¿Sí queda claro esta parte, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer para ampliar nuestro modelo? Nada más vamos a ver ahorita la teoría, muchachos, y la clase que viene ya vamos a ver los ejercicios. ¿Qué vamos a tener? Ampliando nuestro modelo, muchachos, a más bienes, vamos a considerar los salarios. Ampliando nuestro modelo a más bienes, se considerarán los salarios. Y los bienes, déjenmelo. Ahorita les pongo la ratio salarial y los bienes bienes se producirán ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Ahora vamos a incorporar
los salarios relativos. ¿Qué van a hacer estos salarios? W solita, muchachos, son los salarios internos o los salarios nacionales. Vamos a tomar W asterisco y van a ser los salarios externos. Pero aquí ya vamos a ampliarlo, muchachos. Le voy a agregar un subíndice I. En la producción del bien iésimo. ¿Qué es el bien iésimo, muchachos? Cualquier bien, puede ser el bien A, el bien B, frijoles, chicles, huevo, lo que ustedes quieran. A eso se refiere este subíndice I. ¿Cómo voy a tomar esa decisión, muchachos? Voy a tomar mis requerimientos de trabajo. Voy a tomar los requerimientos de trabajo en el exterior, muchachos, entre los requerimientos de trabajo en el mercado nacional. Ajá. Esta, muchachos, esta razón nos permite medir la productividad del trabajo en nuestro país. Esta razón mide la productividad Este va a ser nuestro criterio, muchachos, y lo voy a comparar con los salarios, ya no con los precios, muchachos, sino con los salarios que se pagan en cada sector productivo. Estamos ampliando nuestro análisis. Antes nada más decíamos el bien A y el bien B, pero sabemos que no solamente producimos dos bienes, sabemos que producimos muchos bienes, sabemos que hay que competir. ¿Qué vamos a hacer en este caso, muchachos? ¿Cómo vamos a decidir qué bien producir? Lo voy a poner en términos del bien A, pero le van cambiando. Vamos a ponerle I para decidir si los requerimientos de trabajo externo respecto al trabajo interno, muchachos, son mayores al salario relativo en nuestro país, muchachos. El bien, le borro aquí algo para hacerlo general. Le voy a poner I. El bien iésimo se produce en nuestro país. ¿Qué estamos diciendo al tener esta razón, muchachos? Que las horas trabajadas en nuestro país son mayores, muchachos, a lo que nos tienen que pagar. Aquí es donde entra, ahora sí que por desgracia, muchachos, esta es la razón por la que México participa en el mercado internacional. Trabajamos mucho comparado con lo que cobramos. ¿Estamos de acuerdo? Esto ahorita es lo que vamos a ver, cómo vamos ampliando este modelo ricardiano, tomando en cuenta el factor trabajo, muchachos. Dependiendo de las horas que se trabajan en el extranjero, comparado con las horas que se trabajan en el mercado interno, si esta razón de productividad, muchachos, es mayor al salario relativo, nuestro bien se va a producir aquí. Si la productividad, muchachos, de ese bien es menor a los salarios. Ya son las 5:20. Gracias, hija. Ya vamos a terminar. Ahora sí que nada más quiero ver la teoría de esto. El Sí, bien
Sí, hija, gracias. Sí, ahora sí que bueno que me dijo para terminar de ver la teoría, el bien iésimo se produce en el extranjero. Y por último, si estos son iguales, muchachos, creo que no se va a alcanzar a ver. Me muevo esta barrita para acá. Si A, L asterisco I entre A, L, I es igual a los salarios, se produce en cualquier lado, tal cual. Diferente. Al decir indiferente, muchachos, me da lo mismo. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejar hasta aquí la teoría, muchachos, y la clase que viene vamos a ver los ejercicios de este modelo ricardiano de un factor productivo. El ejercicio que viene, muchachos, que vamos a ver en clase, por eso no lo quiero ver corriendo, ese sí viene en el examen, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo único que tienen que tener claro de esta parte, muchachos, es que vamos a producir los bienes donde es más barato. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y con base en ese criterio, muchachos, vamos a decidir hacia dónde se va a comercializar los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro criterio. Si la productividad es mayor a lo que nos pagan, entonces los bienes se van a producir aquí. Y lo podemos ver, muchachos. Vean cuántas horas se trabajan aquí en México comparada con las horas que se trabajan en Estados Unidos y lo que les tienen que pagar. En Estados Unidos, lo decíamos hace rato, por una hora de trabajo, ¿cuánto les pagan? Por una hora de trabajo. Les voy a buscar un artículo para que más o menos tengan un ejemplo de cómo se hace en términos reales y vean cuántas horas trabajamos nosotros. Se van a dar cuenta que en Estados Unidos ganan mucho más y trabajan mucho menos. En México trabajamos mucho más y cobramos menos. De manera, muchachos, que es más eficiente producir o les resulta al mercado internacional mejor producir aquí en México que en el exterior. ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Voy a detener la grabación, muchachos. Ajá, voy a detener la grabación. Y les voy a pasar lista. ¿Estamos de acuerdo? Ok.